A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias, 29, 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en www.telesucesos.net, que es nuestra web, y luego de su emisión al aire este programa lo subimos a YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy, es un gusto para nosotros la presencia de David Castellanos, líder de analítica y data de Equifax. Y es que Equifax es una compañía global de data analítica y tecnología y que juegan un rol fundamental en la economía mundial, ayudar a instituciones financieras, compañías, empleadores y agencias gubernamentales a tomar decisiones críticas con mayor confianza. El primer lunes de octubre, es decir, el pasado 6 de octubre, además se conmemora el Día de la Educación Financiera. Y haciendo referencia a la primera parte del boletín, se dice que hace más de una década la educación financiera no estaba en el centro de la conversación ciudadana. Y a partir de eso, David, quiero conversar con usted. ¿Existe ahora dentro de la conversación ciudadana el tema de la educación financiera? Bueno, qué gusto nuevamente poder participar, estar en este espacio. Nuevamente un buen día a todos quienes nos escuchan y nos pueden ver. La educación financiera, como justamente se mencionaba hace una década, era un tema que no se lo veía quizás dentro de las principales necesidades de las personas. Quiero decir, sabíamos que estaba ahí el tema del ahorro, sabíamos que estaba ahí la necesidad de generar un presupuesto, pero nunca era parte de una conversación, no era parte, por ejemplo, de una masa académica como hoy día sí sucede, y eso generaba la falta de herramientas, la falta de dinamismo, la falta de profundización de estos temas que muchas veces conllevaban a las familias a tomar malas decisiones financieras, a empeorar su salud como tal en ese sentido. Pero si hacemos una visión hacia adelante, podemos ver que hoy en día esa circunstancia ha cambiado diametralmente. Creo que un punto de inflexión importante es el mayor acceso a información como tal, a datos, a poder revisar a través de páginas sociales, de redes, muchos tips que han venido dando instituciones financieras, el propio gobierno, instituciones privadas, y eso ha cambiado la conversación, ¿no? Y creo que tenemos hoy día una posición más robusta frente a lo que teníamos hace una década atrás, pero todavía un camino largo por recorrer. Claro, en las familias se topaba de pronto apenas el tema, de manera leve, de manera superficial, pero todo era sobre la marcha, es decir, no existía ni siquiera una planificación, ni siquiera a corto plazo, peor a mediano o largo plazo dentro de las cosas financieras. Y por supuesto, de pronto uno de los motivos y también punto de inflexión es esas crisis financieras que se dieron en algún momento por no haber tomado buenas decisiones, el que se hable ahora de educación financiera, sumado, creería yo también, y seguramente ustedes o David me lo va a confirmar o no, a la mayor cantidad no solo de oferta en redes sociales, como hablábamos de instituciones financieras o de tips, sino de los servicios también y de los productos que ofrece el sistema financiero. Sí, correcto. Ahí quisiera partir con una analogía interesante que la mencionaba David en el tema de la familia. Se mencionaba y se orquestaba que básicamente, bueno, la madre era siempre la que tenía que ver cómo distribuir los recursos para poder mantener un tema de hogar, siempre con esa figura entendida desde el lado femenino de organización dentro del hogar, que es quizás uno de los primeros ejemplos más claros que tenemos de cómo manejar un presupuesto, cómo llegar a fin de mes. Otro tema importante que usted mencionaba es que el país ha tenido que enfrentar, al menos en los últimos años, algunas situaciones financieras derivadas de crisis. Creo que la más importante, la del 99 sin duda, que generó también un antes y después, un entendimiento de, bueno, comprender qué es una tasa de interés, de entender cómo puedo diferenciar un producto de otro, como usted decía, según obviamente mi conveniencia. Y un punto fundamental es que hoy en día los productos ya se los desarrollan en base a necesidades. Y creo que esa riqueza de entender que un producto no puede ser igual para mí o para ti y para el resto de personas
abre también un espectro de la necesidad de entender cómo ese producto satisface ahora mis necesidades y cómo, como una nueva generación más informada, una generación que busca mejores servicios y rendimientos, puedo ir obteniendo y aprovechando eso, pero siempre con la conciencia de entender que al adquirir un producto financiero, en este caso ya sea un crédito, la responsabilidad del repago. Claro, el desarrollo de esos productos financieros vienen por parte del sistema financiero en sí, hablemos de bancos y cooperativas por generalizar, y claro, a partir de eso, esos productos que antes seguramente hace 10, 15, 20 años simplemente eran cuentas de ahorro, no cuentas corrientes y créditos básicamente, ¿no? De pronto ahí, ahora se han personalizado, y lo que usted lo dijo, David, ahora existe un tema que es al revés, es decir, las instituciones financieras crean ya productos un poco más especializados, entonces créditos de consumo, créditos para emprendedores, no créditos para empresas, por ejemplo en el tema de créditos, las mismas tarjetas de créditos, los productos de tarjetas de débito, las cuentas de ahorro, incluso algunas con una especie de cuentas de ahorro fusionadas con póliza, en la cual uno dentro de la cuenta de ahorro, si tiene fijo durante un tiempo, también el valor adquiere un determinado interés. Ha ido al revés, en base a la necesidad que tiene la gente. Sí, y es un punto importante porque viene también esa parte de la competencia, ¿no? Es decir, tenemos hoy en día, como usted lo mencionaba, instituciones financieras, bancos privados, bancos públicos, tenemos cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, pero también aparecen otros actores que son las finanzas tecnológicas, las famosas fintech, que empiezan a marcar un importante cambio de innovación hacia cómo se hacían las finanzas tradicionales. Finanzas tecnológicas. ¿Como dentro de esto de bancos de cooperativas o es como un segmento aparte? Yo podría decir que es un segmento que nace desde las finanzas tradicionales, pero que busca justamente atender esas necesidades particulares, ¿no? Por ejemplo, estos botones de pago de facilidad que usted tiene hoy día para el tema de matriculación del auto, el pago de la colegiatura. Ahí nosotros ya vemos una finanza tecnológica y desde ahí viene también el conocimiento de cómo utilizarlas. Y bien se mencionaba de que salimos de estos productos tradicionales que hoy día existen, van a existir, pero ya la cuenta de ahorros, que en su momento se volvió una cuenta transaccional porque no era de ahorros, sino que simplemente para el pago, ha mutado, si cabe el término, para que hoy en día las personas, como usted bien mencionaba, David, hoy se busque justamente incentivar al ahorro. Y ahí creo que hay un tema también importante, porque el ahorro no necesariamente necesita un objetivo. Y lo digo esto también desde la parte académica, porque uno, si bien nos han enseñado que yo tengo que ahorrar para comprar mi casa, para generar patrimonio, pero ¿qué pasa con esos imprevistos que uno no los controla? El ahorro tiene que ser ese colchón que permite el día de mañana atender una emergencia médica, una necesidad económica puntual. ¿Qué pasa si mañana pierdo el trabajo? ¿Qué pasa si mañana hay una situación que pueda conllevar a esa necesidad? Entonces, desde ahí la concepción que hoy día se entrega inclusive desde las aulas a las personas es que el ahorro tiene que existir, pero no siempre con un objetivo. Si yo marco un objetivo a largo plazo, como lo mencionaba, está perfecto, pero hoy en día el ahorro en las personas con el incentivo de tasas, con temas de no estar atados a pólizas, la gente hoy día quiere esa flexibilidad y movimiento, ha cambiado mucho y ha llamado el interés a que sobre todo población millennial y centennial se enfoquen más a esto. ¿Qué pasa si pongo $10 y después de eso al final del mes veo $11 en mi cuenta? Me genera a mí un incentivo inclusive mental y psicológico de ganancia. Lo puedo hacer. Entonces la gente empieza a ponerse esos retos. Usted ha visto y es interesante cómo ahí entran estas finanzas tecnológicas metidas y embebidas en las apps. Hoy nos plantean retos. Si tú llegas a ahorrar durante los 3 meses, esto es lo que podrías ganar. Y a las personas nos gustan los retos, llegar a cumplir esas metas, y esa creo que es una forma de educación que no la teníamos hace 10 años atrás, pero hoy en día está al servicio de todos. Claro, y la educación financiera le hemos hablado en la primera parte de esta entrevista, desde lo técnico, pero también ahorita ya con este último tema que lo comentas, David, lo estamos hablando también desde el otro lado, como un recurso a tomar mejores decisiones. Y ahí entra también el tema ahorro versus crédito, ¿no? Porque dice, quiero conseguir mi auto, quiero aumentar mi patrimonio, quiero conseguir una casa, pero a ver, una opción es ahorro,
La otra es un crédito, ¿no? Ahorro versus crédito. O de pronto puedo conjugar las dos, ahorro un determinado valor y lo que me falta para cubrir ese patrimonio que quiero obtener lo hago a través de un crédito. Y esa debería ser quizás una de las primeras nociones, ¿no? Yo sugeriría, pero obviamente depende también de la situación que tenga cada hogar, cada familia, que uno trate de partir de un monto inicial y de ahí ver justamente, como se decía, bueno, si yo necesito ahorrar y eso me va a tomar 5 años, probablemente me desgaste y no logre cumplir mi meta. Pero si ahorro el primer año y después veo que los 3 siguientes años lo puedo apalancar o cubrir a través de un crédito, es una buena opción. Y de hecho el crédito permite justamente expandir estas necesidades, pero organizando y entendiendo que este dinero que después yo lo voy a tener que destinar al pago del crédito no lo puedo desviar hacia otras necesidades dejándolo de pagar. Disciplina. Orden. Orden, como también menciona. Y sobre todo porque eso a la larga me va a ayudar en este tema de salud financiera, que en alguna otra entrevista lo conversamos del score crediticio. Claro. Medir el hábito, medir el comportamiento. Todo eso conjuga, yo diría, buenas herramientas y prácticas para poder entender qué es la educación financiera. Voy a dar un par de datos que están aquí dentro del boletín. El uno me habla que al primer trimestre del 2025 el 63% de la población contaba con algún producto financiero, según cifras del Banco Central. Y el otro acá que me dice que casi el 60% de la población adulta en Ecuador no comprende conceptos básicos como interés compuesto o inflación. Esto según la encuesta nacional de inclusión financiera 2022, hace 3 años, del Banco Central. ¿Cómo podemos reducir esta brecha, ¿no? que se da en ese aspecto además, y que podemos, o cómo podemos ir entendiendo estos conceptos básicos de interés compuesto y de inflación que nos menciona en esta última cifra? Bueno, es interesante lo que se acaba de mencionar, porque lo que se puede medir se puede mejorar. Si hablamos de que el 63% de la población tiene acceso a algún producto financiero, no estamos hablando que esto es crédito, ¿no? Sino como se mencionaba, una cuenta de ahorro, una póliza, es decir, todo lo que conllevan productos que estén embebidos dentro de las instituciones financieras, partiendo desde ahí, ¿no? Y vemos que todavía hay una capacidad de que la gente siga incluyéndose financieramente. No quisiera hablar solo de bancarización, sino de inclusión como tal. Pero una buena inclusión, que quiere decir, no el hecho solo de que una persona tenga una cuenta de ahorros implica que ya está incluido financieramente, sino es cómo salta a obtener un crédito y cómo lo maneja, porque ahí termina todo el viaje que tiene en este caso un consumidor financiero. Entonces ahí tenemos todavía un reto. Y por el otro lado, cuando hablamos de que casi el 60% de la población adulta no comprende, le doy un ejemplo muy simple, el tema de conceptos financieros. Las personas cuando solicitan un crédito, y si hablamos de que el 62% de la población en el Ecuador es clase media, baja y baja, prácticamente eso es lo que buscan siempre entender, es cuánto es la cuota. Entonces, si usted va a preguntar y le dicen, bueno, a ver, le vamos a dar un crédito de consumo, pongo el ejemplo, la tasa es del 15% a 36 meses, ¿no? Entonces la persona dice, dígame la cuota. ¿Cuánto voy a pagar ¿Cuánto voy a pagar mensualmente? Entonces le estoy diciendo que es el 15 más la tabla de amortización. Bueno, ¿cuánto es la cuota? Claro. Exacto. Entonces, desde ahí viene el hecho de que las personas buscan entender lo que van a pagar, pero no necesariamente hay una asociación al costo del dinero en el tiempo, que es la tasa de interés. Y ahí es donde podemos trabajar en mejores oportunidades, porque cuando las personas pueden asociar el hecho de que pagan una tasa de interés por el dinero que están manteniendo, hay que entender si esta es una tasa fija, que quiero decir que en el tiempo no va a cambiar, pero si es una tasa que se ajusta en base a la inflación, yo lo maté al consumidor financiero, ¿no? Porque le estoy hablando de física cuántica cuando me dice simplemente cuánto es lo que necesito Por más pagar. que la inflación sea pequeña, digamos, en nuestro país, además porque estamos dolarizados, pero le termino matando porque además no entiendo ese tema de cifras y le digo, ¿sabe qué? Va a ir variando en el tiempo, no le puedo dar un valor real y seguramente muchas personas dirán, no, entonces mejor no quiero el crédito porque ni siquiera sé cuánto voy a pagar. Exacto, porque capaz sale asustado, preocupado, porque dice el día de mañana voy a terminar pagando más de lo que corresponde. Entonces es interesante, por ejemplo, lo que se mencionaba, y es una realidad clave, que el Ecuador, sin duda desde la dolarización, mantiene una tasa de inflación inclusive menor que la de Estados Unidos. O sea, es algo paradójico, pero también bueno para nosotros, porque si un crédito bajo alguna condición
se ajustara en base a la inflación, como usted lo mencionaba, variaría a máximo un punto porcentual, 1.25, que es lo que se estima inclusive este año. Entonces la persona entendería de que esa variación en la tasa, como usted lo mencionó, va a ser mínima. Y si lo traduzco al tema de la cuota que usted quiere entender, si usted me pagaba $80, probablemente al final del tiempo esta cuota sean $83, $85. Pero ahí es donde hay que trabajar en los conceptos. Esto tiene que venir desde una malla educativa, ¿no? Que las personas, así como reciben matemática financiera, reciban también información de educación financiera. Va a permitir que las nuevas generaciones vengan ya con estos conocimientos básicos que les permita a ellos inclusive exigir que los productos que se están entregando sean de mejor calidad, sean más competitivos y sean más asequibles, ¿no? Y asequibles no quiero decir que sean más baratos, pero que tengan mayor acceso a una población que está ávida de consumir estos productos. En esa parte también es fundamental la educación, más que financiera, sino la información, más vale, digámoslo así, que brinde, por ejemplo, el oficial de cuenta en una entidad financiera, en decirle, mire, esto es de acuerdo al tema de la inflación y su cuota va a estar entre $80 y $85, si volvemos al ejemplo, y dejarle así. Seguramente la gente dice, bueno, en base a la inflación, ese es mi rango y me ajusto. Pero si le digo, ¿sabe qué? Es 80 y no sé cuánto va a terminar de pagar, simplemente la persona se va o desiste de ese tema. Ahora existe algo también que en su momento, y seguramente fue empírico en algún momento de la gente en el pasado, ¿no? Hay gente que nunca solicitó un préstamo, nunca tuvo una cuenta de ahorro, siempre tuvo guardado su plata, digamos, en la casa, y sin tener una educación financiera especializada, sino empírica, también lograron hacer su patrimonio, ¿no? Hacer de pronto incluso muchos fortuna, ¿no? Sí. Y eso también ha sido parte de que mucha gente, al no tener educación financiera, como decimos, especializada, pero sí empírica, lograron entender cómo se mueve este mundo de la economía y de las finanzas. Y le diría que son casos a seguir, porque ahí yo le sumo el componente adicional. Hay esa experiencia empírica sin duda que implica el aprendizaje en base a la experiencia, pero hay disciplina. Y si uno no quiere ponerse una meta y cumplirla, ¿no? Es la disciplina. Como para todo. Exacto, exacto. Como yo no tengo esa tentación de ir al famoso colchón bank, como se le dice cuando ahorro debajo de la cama, en ir sacando un dolarito que para comprar esto necesito ayudarme, o empiezo a hacer esos gastos de hormiga que se los llaman, que son esos gastos rápidos e innecesarios que probablemente son para alguna vanidad, por ponerlo de forma simple, y ahí es cuando se rompe ese tema. Entonces estas personas que han logrado este patrimonio, que han logrado generar casos importantes de inversión, hay que ir entendiendo cómo lo fueron haciendo, y quizás doy un ejemplo que podría salir extraterritorialmente, el caso de Warren Buffett, el inversionista más grande que existe en el mundo en Estados Unidos. Cuando uno lee su biografía, puede entender que básicamente de los 50 años que él hizo inversión, casi 40 perdió. Fueron 10 años en los que él logró generar un tema de expansión muy grande en su riqueza como tal, pero por un tema de constancia y disciplina. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y volviendo al ejemplo, es que las cosas no suceden de la noche a la mañana. Para eso necesito una planificación, para eso necesito información, para eso necesito trabajar justamente con conceptos diarios que permitan. Entonces, las recetas mágicas, repito, no existen, y creo que ahí es importante mencionar que, como por ejemplo como Equifax, hemos venido desarrollando este programa que se llama el Best Credit, ¿no? Que es la mejor oportunidad del crédito, y que está enfocado primero en trabajar también en capacitación hacia todas las personas que forman parte de Equifax. Los propios colaboradores. Y de ahí expandir, ¿no? Porque es interesante que se generan estos núcleos, ¿no? Si yo en la familia comienzo a hablar de decir, oigan, empecé a trabajar mi presupuesto y me funciona, capaz mi tío, mi abuelito me empiezan a escuchar y me dicen, a ver, ¿cómo? Yo estoy endeudado, tengo estos problemas, ¿qué hiciste? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo de esto? ¿Te ganaste la lotería? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Claro. Entonces uno empieza a ser referente en ese círculo y vamos generando un poco esas ondas de expansión, ¿no? Y asimismo estamos trabajando con colegios, yendo a ONGs, yendo también a empresas,
a ir sembrando, ¿no? Ir abonando con estos conceptos que se riegan, ¿no? Como buenas prácticas. Claro, porque la educación financiera va en ese sentido, no solamente en tener los elementos, los recursos para poder llevar una vida, digamos, crediticia, una vida de ahorro, una vida de presupuesto organizada, sino que la educación financiera también nos permite corregir temas como estos, ¿no? O sea, terminé endeudado por cualquier motivo, puede ser cualquiera las razones, las circunstancias, ¿no? Pero a partir de eso, ¿qué hago? ¿Me escondo de las instituciones financieras? ¿Me escondo de los que me están llamando? ¿O empiezo a solucionar? Y digo, no, de pronto voy a empezar a solucionar, pero con un orden, con una disciplina, soluciono la deuda mayor y después voy en el tiempo con las más suaves, porque además eso me va a ir aliviando. Existen un sinnúmero también de recursos en ese sentido y de educación financiera que no está solamente en el antes, ¿no? En los recursos que decíamos para tener ahorro, presupuesto, crédito de alguna manera, sino para corregir. Sí, y ahí le doy dos ejemplos de dos metodologías que cualquier persona las puede aplicar en el día a día. Nuevamente no es física cuántica, no es que esto necesita tener un PhD para poder aplicarlo, y a veces lo pongo así porque las personas, como dicen, se asustan, no quieren enfrentar. Pero hay dos métodos. El primero se llama el método avalancha y el otro se llama el método bola de nieve. Avalancha y bola de nieve. Entonces uno a veces comienza a pensar, y lo explico a veces mucho también en clases, cómo uno forma una bola de nieve, ¿no? Voy amasando poco a poco nieve hasta que se vuelve algo grande. Entonces cuando uno lo traduce hacia una deuda financiera, lo que te recomienda es empieza a pagar las deudas pequeñas para que empieces a salir rápido de deudas pequeñas e ir atacando lo grande. Entonces, las pequeñas primero en el caso del método. Del método bola de nieve. Bola de nieve, correcto. Exacto, y empiezo a ir liberando espacio. Pero lo interesante en ese tema es que cuando uno ve la tipología del deudor, hay personas que necesitan recompensas rápidas, es decir, no soy necesariamente disciplinado, pero tampoco soy indisciplinado. Pero quiero yo tener ya una ganancia al año, a los 2 años, no puedo esperar esos 3 años, porque soy una persona que necesita ver temas rápidos. Para esas personas sirven, por ejemplo, estas prácticas, porque logran metas pequeñas y después logran llegar a metas más grandes una vez que han visto esos acuerdos. Y en la parte avalancha, en cambio, yo voy por lo más grande, por las deudas que me generan más costo financiero. Y cuando hablo costo financiero es cuánto estoy pagando a nivel de tasa de interés. No es la que más deuda tengo, porque puedo tener 2 tipos de crédito. Uno de 10,000 con 10% y puedo tener uno de 5,000 con 30%. Estoy dando un ejemplo hipotético. Yo tendría que irme por el del 30%, porque a nivel de costo financiero me está generando mayor pago, mayor costo como tal. Entonces voy con esa deuda y la elimino y después paso a la siguiente. Entonces de eso lo que yo voy es atacando prácticamente para tratar de barrer todo. Y esas son opciones, pero para las personas que, como usted decía, ¿cuál es una tercera vía? Puedo mezclar las dos, pagar algo pequeño y empezar a abonar a la grande. Y de esa forma las personas empiezan a organizarse, y créame que cuando una persona paga una deuda, le genera esa sensación de bienestar, de alivio. Lo logré. Cuando uno logra eso, créame que el siguiente paso es más sencillo. Qué interesante. Para ir terminando la entrevista, David, rapidito, ¿cuál es ahorita el mayor reto en que se incluyan más gentes dentro de ese 63% que hablábamos que tiene algún producto financiero? Y que no necesariamente tener un producto financiero signifique que se tenga una educación financiera, sino que más vale cuál sería el reto para ir en ese tema de la educación financiera, ir conociendo un poco más. Y el reto, por supuesto, viene desde las instituciones financieras, pero también mucho desde la parte educativa, ¿no? Ahora ya los niños, los jóvenes ya empiezan a recibir, en la universidad también tienen materias relacionadas con esto. ¿Cuál es ese reto? Yo hablaría ahí más bien de una articulación público-privada, porque esto no puede funcionar solo desde el lado público, en el sentido de que el gobierno genere una política, pero nadie la orqueste o permita dar esa interacción con los actores privados. Y del otro lado, no me sirve a veces solo esos esfuerzos que pueden hacer las instituciones si no tengo una política. Entonces esto tiene que estar articulado. A ver, ¿cómo nosotros nos ayudamos? Gobierno generando políticas, sector privado generando campañas, como usted decía, el tema de educación. Interesante ver que tengamos esta malla de educación, pero por ejemplo hacia allá se acerquen personas expertas financieras y puedan hacer el día de educación financiera, y ese día, por ejemplo, se hagan concursos de entender cuáles son los mejores métodos, de decirnos, a ver, si tú quieres comprarte un auto, ¿deberías gastar todos los años en renovar tu closet de ropa, sí o no?
Y ahí yo creo que vamos a ir incentivando con ejemplos muy simples para que más personas se articulen. Tenemos que pensar que la edad promedio del ecuatoriano es 28 años, una población muy joven. Y sobre esa base nuevamente está prácticamente el 42% de la población a la que podemos expandirle y darle herramientas. ¿Qué digo con esto? Podemos empujar a las nuevas generaciones a que expandan ese 63% y no sé, ojalá en la próxima década estemos hablando ya de un 80, un 85%, y yo creo que la tarea habrá sido cumplida. David, muy gentil por haber estado aquí. Con gusto, ustedes también, muchísimas gracias. Amigos, ha estado con nosotros David Castellanos, líder de analítica y data de Equifax. El Día Mundial de la Educación Financiera fue el pasado 6 de octubre, es el primer lunes de cada octubre, de cada año. Además, nos indica cuáles son los primeros pasos hacia un manejo responsable del dinero. De eso hemos hablado el día de hoy, y hemos hablado de un tema que es básico en todo esto, que es la disciplina y el orden. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.